aplauso al doctor Marco Antonio Polo Scott. Jefe del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y de la Maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa. Doctorado en Desarrollo Humano, doctorado en Tanatología, maestría en Psicoterapia Gestal, maestría en Hipnosis Ericksoniana, maestría en Administración Pública, maestría en Estudios del Suicidio, licenciado en Psicología, licenciado en Administración, conferencista a nivel internacional, autor de 13 libros, con la conferencia magistral Crimen Organizado, Reconocimiento de Cuerpos y Tanatologías. Démosle un fuerte aplauso. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Evidentemente es mucho valor estar aquí a las 4:20 de la tarde. Y quiero dedicar esta plática a un alumno que cambió de frecuencia. Y es para ti, Juanito. Cuando estuvimos trabajando en Oaxaca, hubo un periódico que se encargó de seguir lo que estaba sucediendo desde un punto de vista muy objetivo. En Juchitán no es fácil publicar ni hablar de lo que sucede en la región. Y no es fácil porque motivo de esta conferencia de lo que es crimen organizado está asentado ahí y en muchos lugares más del país. Entonces, es un agradecimiento al periódico Punto Crítico por su 12º aniversario, allá en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y muchas gracias a un gran amigo, director general Manuel Cano, que estuvo con nosotros todas las veces que necesitamos, porque hubo una situación que se presentó en algunos lugares y uno de ellos fue Juchitán. Para entrar tuvimos que ir acompañados. Y aquellos que estuvieron en esa brigada posiblemente no se dieron cuenta de cosas que sucedían porque no fue el interés que se divulgara que había grupos de personas que no estaban interesados en que nosotros estuviéramos apoyando a la población. Entonces, él se encargó de facilitarnos mucho y le quiero agradecer. El tema de hoy es un tema muy candente porque no solo trata de una gran realidad que conocemos, que sabemos, pero que de muchas formas nos atañe a todos, a Colombia, a Ecuador, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a México, a Estados Unidos, a España, muchos lados. Algo que está relacionado con un fenómeno que ha existido mucho tiempo. Incluso hoy en día se cuestiona cuánto de lo que estamos viendo en las noticias tiene que ver con esto de este tema. Hasta dónde una marcha de inmigrantes que está recorriendo Centroamérica desde Honduras, pasó por Guatemala, entró a México, que es multifactorial. El fenómeno de muchos países de América Latina, y que tiene que ver con hambre, tiene que ver con violencia, tiene que ver con corrupción, pero también tiene que ver con una necesidad de escapar de condiciones que son poco seguras y que por muchos los gobiernos han sido rebasados. Y alguien me comentaba una mañana, oye Marco, ¿cuál es el problema de darle asilo a 3.000 gentes?
le digo, a 3,000 no es problema. Pero ¿cómo le das asilo a 3 millones? Porque además la mayoría de ellos no quieren quedarse en México, quieren ir hacia Estados Unidos. Entonces entra en una esfera política bastante complicada. Y en esa esfera política bastante complicada hay un fondo, y ese fondo es parte de lo que hoy concibimos como crimen organizado. Nace totalmente transnacional. Sin embargo, pronto, muy pronto, se expande y va para todos lados. Y les puedo asegurar que en México, muchos más de lo que quisiéramos, somos parte de esta manifestación. A veces ni siquiera sabemos, porque creemos que todo lo que tiene que ver con crimen organizado tiene que ver con narcotráfico, o creemos que todo lo que tiene que ver con crimen organizado tiene que ver con violencia. Este es el origen. Pero una vez que llega el flujo de dinero, tiene que incorporarse a un mercado y tiene que convertirse en dinero limpio, dinero que paga impuestos, dinero que da empleos, dinero que permite el crecimiento de algunos lugares, de algunas poblaciones. Bien sabe Andrés Pereira que en Colombia existía una flota de taxis, la más exitosa del mundo. En un poblado, unos cuantos taxis producían una ganancia multimillonaria. ¿Cómo se hacía? Los taxis no producían prácticamente nada. Era la forma de justificar todo lo que entraba. Dentro de los muchos factores que tenemos para explicar crimen organizado, en primera instancia tenemos que dejar en claro que es un negocio de rentabilidad elevadísimo. Deja ganancias desorbitantes. Como consecuencia, hay una necesidad de constante de estarse expandiendo, de ir creciendo, de buscar más fuentes, muchas más fuentes de las que en un inicio pensamos. Su estructura es muy sofisticada y fácilmente encuentran escollos legales y se introducen. La regla es la corrupción, la impunidad, y si no se puede de una manera, entonces entrará la violencia. Pero una violencia que permita de una sola forma dejar en claro de qué se trata. Aquel que se opone ante los intereses que prevalecen en el crimen organizado. Aunque los políticos declaran que lo tienen controlado, será para su casa y será para sus familiares. El Estado de Derecho queda nulificado. Tenemos entonces al mismo tiempo que hay una incorporación de la élite política. No sabemos qué fue primero, el político que entra al crimen organizado o el miembro del crimen organizado que le interesa la política. No somos exentos, y en México no es el primer experimento. Igualmente, recordando la experiencia de Colombia, Pablo Escobar fue diputado en Colombia, y en México igual. Todavía hay unos vestigios de algunos diputados michoacanos federales que terminaron escapando cuando se les demostró su participación. Pero con ellos tenemos presidentes municipales y tenemos senadores. Y lo más escandaloso, y está aquí Raúl Carrillo, que lo pueda atestiguar. ¿Quién puede decir algo a Raúl Carrillo? Contrario a que 3 gobernadores tamaulipecos fueron acusados en Estados Unidos por crimen organizado. Uno de ellos fue aprendido en Italia. Todavía hay que traerlo a México.
Quintana Roo, Veracruz. Y falta un grupo muy importante del Estado de México, de los cuales sabremos algo en días siguientes. Como es un negocio tan prominente, es necesario seguir creciendo, y para seguir creciendo necesitan invadir territorios que pertenecen a otras bandas, a otros grupos de crimen organizado, y como consecuencia la forma de regular los territorios, no de ahora, de siempre, ha sido a través de la lucha. Cada grupo de crimen organizado tiene su propio ejército. Sin embargo, poco es visible porque regularmente lo que conocemos son los sicarios. Para el caso y la experiencia de México, los grupos de crimen organizado, como un ejemplo, los Zetas, contrataron a militares guatemaltecos que habían sido formados por el ejército norteamericano para luchar contra la guerrilla. Casi todas las técnicas que se aplican tienen que ver con ese aprendizaje. Pero pronto los demás campos hicieron lo mismo. Y evidentemente es un ejército que se va a encargar de cuidar un bosque. Porque el crimen organizado funciona como un bosque. Y necesita quien cuide el bosque. Y necesita regular el sistema del bosque. Todo un ecosistema donde cada quien tiene que cumplir con esa misión. La compra, o como decía un general mexicano, Álvaro Obregón, no hay nadie que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Y si no lo aguanta, tampoco va a aguantar un disparo de una 45 de plomo. O participas o participas. En eso encontramos que cuando hablamos de crimen organizado no es mucho de lo que nos presenta la televisión. Es eso que no nos presenta lo que se ve maravilloso, lo lucrativo, las grandes empresas. Una de las manifestaciones más agradables es como otros delincuentes de otras bandas menores son reclutados por la gran esfera de crimen organizado bajo el esquema de que o participas con nosotros o desapareces, porque no hay otra opción. El control es totalmente, en muchas de las zonas, dadas a través de ellos. Tanto que pueden financiar candidaturas de todo tipo. Hace un par de años, en un trabajo que hicimos en conjunto con gente del INE, se decía, pero ¿cómo le vamos a hacer para evitar que entre el dinero de crimen organizado en las próximas elecciones? Se referían a estas elecciones que acaban de pasar el 1 de julio. La conclusión fue sencilla, no hay forma. Si no podemos evitar que los empresarios participen en las campañas, ¿cómo se va a evitar que el crimen organizado participe? Controlaremos los gastos. ¿De quién? ¿De un candidato? ¿De 1,000 candidatos? ¿De 8,000 candidatos? ¿De quién? Y en mucho les comento todo esto, porque la realidad que vivimos hoy en día a veces la imaginamos. Pero el tanatólogo, el psicoterapeuta, deben de saber que hay una realidad que sabemos que existe, pero que no queremos ver. Y no la queremos ver porque es una realidad cruda, porque es una realidad fuerte. Así que a partir de este instante y en lo que resta de esta presentación, les aviso que las escenas que vamos a ver son reales, que las escenas que vamos a ver fueron sustraídas
de la forma en que lo hace el crimen organizado. Porque no basta con matar y no basta con arrojar cuerpos. Todos deben de saber de qué se trata contra aquellos que intenten atentar contra ellos. Y debe de quedar claro y manifiesto. Y en ese sentido, seguimos sabiendo que la principal fuente es el narcotráfico, pero no la única, que hoy se dedican a la gasolina, a la agricultura, a las finanzas, se dedican a la industria, al tráfico de indocumentados, a la minería, a la trata de blancas, al secuestro, a la extorsión. Es una gama tremenda de posibilidades. Pero también hay un gran potencial de hacer dinero rápido a través de la sociedad civil. Y la sociedad civil somos todos nosotros. Y entonces vamos a ver parte de esto tan crudo, tan rudo, de lo que se está experimentando y que experimenta mucha de la sociedad civil en nuestro país. ¿Cómo te llamas, cabrón? José Ventura de Rival, ¿A qué te dedicas? a secuestrar y a robar, ¿De dónde eres? de Montescobedo, ¿Cuántas veces has secuestrado y robado? 2 veces, ¿Cuántos integrantes son? 5, ¿Quién es tu mano derecha? el que está hablado, ¿Qué le mandas decir a la gente de Montescobedo? que me disculpe, que ya se acabó todo esto, ya no vuelvo a robarlos. ¿Qué hicieron cuando el gobierno nos tocó? Corrimos por la sierra, nos llevamos todo el dinero y lo tiramos por la sierra, no sentimos ni en dónde. A todos los morros que andan como tú cargando la verga, ¿qué les mandas decir, cabrón? Que se comporten y sean gente normales, que no hagan mamadas como nosotros. ¿Sí sabes quiénes somos nosotros? Sí, son carne del Golfo. Esto es para toda la gente que anda cargando la verga como estos que andan chapulineando, para que sepan que nosotros no andamos con mamadas. Esto es para toda la gente que anda publicando en el Face que los querían ver muertos, que eran puras putas mentiras, a la verga. A todo el gobierno les pedimos una disculpa, a todo el gobierno en general. Y para toda la gente que anda chapulineando de Montescobedo, Cartas del Golfo se deslinda de todos lo que hicieron en ese municipio. Vamos por ti, oso, por ti, nalgas. Ya los tenemos ubicados, perros, vamos a ir a acabarlos. ¿A quién te marca? ¿Quiénes son tus patrones? ¿Quién más? ¿Qué andan haciendo en el barrio, güey? ¿Para qué, güey? ¿Por qué están en guerra con nosotros, güey? Pues güey, así andan del foro, güey. ¿Quiénes más están involucrados, güey? ¿Quiénes están apoyando? ¿Cómo se llama? ¿Por qué nos apoya, güey? ¿Qué más, güey? ¿Quiénes más están involucrados, güey? ¿Qué más, güey? Eso lo vamos a hacer todos juntos. ¿Por qué te tenemos aquí? ¿A dónde sabemos del secuestro? El de Catemaco, desfírmalo, ¿cómo fue?
la maestra, fue la que secuestramos. ¿Cuánto le pidieron? Le pidieron 300, la pidieron 1 millón, pero nomás le depositaron 80. Ella quería 300, pero nosotros le depositamos 80. ¿Qué otro secuestro más ha hecho San Miguel ese Mercado Acevedo? Se ha aventado los secuestros de África, la extorsión, el robo de carpas, hasta la guía. ¿Qué más hace? Junto con la Suí, con Ángel Castellano, Miguel, Batista, Pucho, el Burrito, todo lo que lo hicimos con él ahí en Jalisco. ¿Qué otras actividades ha hecho? Aparte del secuestro. Ha extorsionado, ha robado, ha matado a gente ahí en Jalisco, a taxistas, y se ha aventado todos los secuestros de ahí en Jalisco. ¿Qué ibas a hacer el día de hoy? Hoy iba a hacer un robo de 40,000 pesos, me dieron cuenta. ¿Quién te puso el robo? Una muchacha de aquí de Lima, ¿Cómo tienes ese contacto? porque lo consiguió una mujer, ¿De dónde lo consiguió? de que ella se llevaba con ella y ella nos comunicó ¿Con quién te comunicó ella? con la muchacha, ella nos puso hablando con la muchacha. Y de ahí con Martín Ramírez, Martín Ramírez, ¿qué es ese güey? ¿Qué pedo? ese güey se dedicaba a secuestros, por eso la agarraron y está en cuatro, descubrido, a la otra. Y se dedica también a robo de carros, excepciones, a Quimita, toda la ribera para allá arriba. Esto va para todos los secuestradores, de droga, asaltantes, robacarros, extorsionadores, mugrosos, vieja escuela. Vamos por ti, Roberto Acevedo, Pucho, Ángel Castellano, Martín Ramírez y tú, Ajolota. Atentamente, Cártel Jalisco, nueva generación, al mando de la comandante Catrina. Puro mando a la verga. A la verga, puto. Nueva generación sigue rifando la verga. Estamos en Veracruz, Coatzacoalcos, Comitán, Todas las Catayuca, organizaciones. todas las ciudades de los patrios. Te vaya a la verga, pinche Roberto Acevedo, te vaya a la verga, tú también, mucho. El amigo hijo de su puta madre que como el de Jalisco no se juega a la verga. Con Cártel de Jalisco, nueva generación, culeros. Esta plaza ya tiene dueño, culeros. Ya estamos aquí. Pero no pasó de todo, también secuestraron y querían meter aquí. Breve, todo el canal. Este Jalisco no secuestra, no extorsiona, no roba. Nosotros no secuestramos ni extorsionamos, hijo de su puta madre. Eso es lo que te va a pasar, pinche Roberto Acevedo, hijo de tu puta madre. Te van a secuestrar a Roberto Acevedo a la verga. Te va a cargar la verga, pendejo de Jalisco, nueva generación, hijo de tu puta madre. ¿Se imaginan por un instante la familia de esta gente? A veces cuando escuchamos en las noticias que hay una infinidad de personas recorriendo el país, de Veracruz a Tamaulipas, a Guerrero, a Jalisco, buscando identificar a sus seres queridos. Muchos de esos seres queridos tenían una historia. Me decía una señora con la que tuve el gusto de trabajar hace un par de años y que venía por duelo para explicar la muerte y la ejecución de su esposo. Ella le decía, pero es que él ya se portaba bien.
le juro que ya se portaba bien. Pero con ellos, de los que ya se portaban bien, también hay un montón de gente que no tenía nada que ver, pero estaba ahí. Y su familia queriendo explicar qué sucedió, porque el mensaje tiene que ser contundente, y para que sea contundente debe de haber un cuerpo, y tiene que ser un cuerpo mutilado. Hoy, de las muchas actividades que tienen los tanatólogos, que tenemos los tanatólogos, tenemos un vacío en apoyar a víctimas de crimen organizado, porque la gran mayoría necesitan formación subjetiva, como ayer les dije, porque no nos podemos confrontar, atender, apoyar a un familiar si no entendemos las dimensiones de su desgracia. Y dentro de esta conferencia quiero que hablemos del reconocimiento de cuerpos, del reconocimiento de cadáveres, donde infinidad, miles y miles de mujeres, de hombres, están yendo a los ministerios públicos, a los CENERPOS, para identificar a sus seres queridos, y es muy fácil pasarlos, y muchas de las condiciones sin explicarles lo que van a encontrar, sin darles la contención adecuada, sin poderlos apoyar, porque el apoyo no debe limitarse al reconocimiento, también tiene que darse la contención posterior y el apoyo terapéutico en el caso del duelo. De ese mismo sentido, a veces nos preguntamos cómo es que un secuestro nos impacta tanto, porque dentro de nosotros ya está la semilla de lo que es un secuestro. Cuando el ser humano se convierte en mercancía y el valor está dado en función de que la familia pueda cubrir el pago que se le pide. Y en muchas de las ocasiones pensamos, es que secuestran a de arriba. La modalidad cambió en la Ciudad de México, por lo menos, y en varios de los estados. Hoy todo aquel que sea de clase media, que pueda conseguir en un día 250,000 pesos o 200,000, 250,000 pesos, es susceptible de ser secuestrado. Y me decían, pero ¿quién puede conseguir tanto dinero en tan poco tiempo? Y les decía, todos, teniendo la curación, teniendo la necesidad. Porque entonces nos movemos como sea. Hay una variante que es todavía más fuerte, que es lo que acabamos de ver en esencia, el levantón. En el caso de ellos, de estas personas, el levantón se da como un mensaje. Aquí el ser humano no es mercancía, el ser humano es mensaje en sí, es un objeto de mensaje y tiene que ser contundente. Bandas que no se ajustaron al grupo que llega a predominar una zona, una región, entonces pagan las consecuencias. Hace algunos años planteamos la necesidad de meternos a ver qué está pasando en México con respecto al crimen organizado. Analizarlo desde el fondo, donde el tanatólogo social, el tanatólogo educativo nos puede aportar mucho, explicarnos los fenómenos, porque nosotros lo que estamos haciendo es ver la punta, ver el síntoma, el disparo, pero cómo se formó, y en cada región tiene características muy específicas, y tal vez para el país sean generales, pero no lo hemos terminado de entender, porque seguimos pensando que el crimen organizado es solamente eso que vimos. Y crimen organizado es mucho más. Esa es la forma en que los guardabosques cubren y protegen el bosque, ocupando esta suavizada metáfora. La experiencia del secuestro es algo que le cambia la vida a una persona, a una familia y muchas de las veces a la sociedad. En días pasados tuvimos la oportunidad de apoyar a una persona que nos comunicó que acababan de secuestrar a su familiar. Y siguiendo las reglas básicas le dijimos, primero, se cierra la información, no pueden decirle a las demás gentes
incluyendo la familia que se ha presentado un secuestro. Segundo, hay que contactar a los que saben. Y en esta ciudad, al menos, tengan presente aquellos que son tanatólogos, que se tiene que pedir la intervención del grupo antisecuestro. Porque esa es la diferencia sustancial entre regresar vivo al familiar o que éste sea entregado como un cadáver. La fuerza antisecuestro de la Ciudad de México funciona muy bien. Su reconocimiento es internacional. Y para hacerlo fácil, se llama FAS. Y para aquellos que quieren saber dónde se encuentra FAS, está en la Avenida Jardín, entre Avenida Gutláhuac y la Boca 6. Pero hay que llamar inmediatamente a FAS, para que FAS traiga consigo a su equipo y se pueda conseguir recuperar al ser querido de la mejor forma, porque son muy profesionales. Y en ese sentido, llegará un negociador, o tal vez dos, un apoyo, llegará el psicólogo y podrá mantener estable las negociaciones y tener preparado a la persona que va a negociar. Hace años, de acuerdo a lo que veíamos, hicimos una especie de estructura de lo que es el secuestro en México. Y decíamos que había un grupo de víctimas de los victimarios, y eran estos muchachos, casi todos adictos. A veces era un solo muchacho que cubría los tres esquemas, o a veces eran distintos. El piedrero, que es un muchacho adicto al crack, que con 500 pesos participa en cualquier secuestro. El muchacho labioso, que es alguien que fácilmente se comunica y fácilmente sustrae información para saber cómo detectar a un posible candidato para un secuestro. Y nosotros, muchas de las ocasiones, somos muy ingenuos, o queremos pasarnos de ingenuos, y vamos a un lugar público, por ejemplo un restaurante, porque hicimos la prueba en la maestría de tanatología, ir a un restaurante y sacar información de las personas y que se dieran cuenta. No hubo necesidad más que sentarse junto a nosotros. No hubo necesidad de hacer ni una pregunta, todos nos lo decían. ¿A dónde iban? ¿Dónde trabajaban? ¿Qué carros tenían? ¿Dónde paseaban? Nos encargamos de hablar, de decir como si estuviéramos solos, sin que nos demos cuenta de la gente que nos escucha. Los muchachos labiosos se encargan de eso. Hay otro grupo de este mismo tipo de muchachos adictos que son los halcones, son los que vigilan. Y en muchos de los secuestros son los que se quedan después del secuestro para que cuando llegue la autoridad ellos den información totalmente distinta a la información que corresponde al secuestro. Por ejemplo, el vehículo. Un vehículo blanco no, era un vehículo café. Y están ahí. A veces una parejita. Y toda la información que va a salir en un instante, ellos se encargan de distorsionarla. Es un partido. Tenemos el grupo de los nadie. No había sido identificado porque no había sido entendido. Regularmente es un grupo de ex policía o de gente que quiere ser policía, regularmente robustos, altos, y cobran 5,000 pesos por sustraer a una persona. Y lo hacen en menos de un minuto. Ya que la tienen identificada, se estaciona el carro, se bajan, lo suben y se van. Ellos entregan a quien los contrata. Se les conoce como el grupo de nadie. Cuando uno dice, ¿y estos quiénes? Los nadie. De ahí vienen los cuidadores de la casa de seguridad, y muchas de las víctimas son mujeres campesinas o mujeres que vienen del campo, madres solteras, que reciben un pago diario de 200 pesos por hacer la limpieza y preparar la comida. En parte, muchachos adictos. Subiendo la escala, encontramos el jefe de grupos. Regularmente
regularmente gente que participó en la policía, regularmente gente muy nerviosa, muy ansiosa, y que son los que llegan a lastimar a las víctimas de secuestro. Y que puede ir desde las amenazas psicológicas hasta la violación. En unos casos, la mutilación. Y vendría en esa escala el jefe de grupo, porque funcionan como células, donde no todos se conocen. Los muchachos son una cosa, los nadie son otra, la caja de seguridad es otra. Los primeros que saben de todo, y a veces los únicos, son los jefes de jefes. Son encomiendas muy específicas. De tal manera que cuando agarran a uno, no es fácil que a quien agarraron, que regularmente son los de abajo, porque los encontramos en los reclusorios del Estado de México cuando hacíamos los recorridos, y que en parte esto costó el no ser invitado a ningún foro en el Estado de México, cuando les dije, en contestación al secretario de Seguridad, que decía, hemos agarrado a 2.500 secuestradores. Y yo le dije, no agarraste a los secuestradores, agarraste a estos adictos. Y quien quiera ver ese programa, porque está en YouTube, el Diálogos en Confianza, de la presentación que hice con respecto a seguridad. Y fue tal la molestia de este señor que terminó abandonando el programa, porque venían a justificarnos mentiras, porque decían que el secuestro en el Estado de México era una cosa mínima. Quería decirnos lo que nos han dicho los otros. Lo malo es que estaba yo ahí. Lo malo es que ya no me volvieron a invitar. Pero no se queda ahí de estructura. Si ven la pirámide, vamos a encontrar a alguien arriba, un comandante, regularmente es oficial de la policía. Hace poquito dijeron, en Puebla, en tal municipio, el jefe de seguridad era el jefe de la banda de secuestradores. En Morelos pasó lo mismo, en el Estado de México pasó lo mismo, Tamaulipas pasó lo mismo, en Michoacán pasó lo mismo. Pero ¿quién los protege? ¿Quién los puso? Y ese está arriba. Y muchas de las veces tiene que ver con un político. Porque solo podemos entender la impunidad que hay a través de que alguien que esté en las esferas de poder los proteja. En ese sentido, hablemos de esto, de la extorsión. ¿Cuántos de nosotros, directa o indirectamente, no hemos sido extorsionados? Ya sea que sea en nosotros, que sea hacia nuestros familiares. En el INPO ha habido varios intentos de extorsión y seguimos la regla. En el momento que detectamos, colgamos. Me decía un alumno de hace algunas generaciones que me vino a visitar, me dijo, oye Marco, ahora es más difícil verte a ti que al presidente. Y le dije muy sencillo, claro, al presidente ¿qué le vas a encontrar, güey? Porque estamos pegados al Estado de México, estamos muy cerca de Nezahualcóyotl, estamos muy cerca de Catepec. ¿Quieren un paseíto terrorífico de Día de Muertos? Vengan del Catepec a las 12 de la noche por alguna de sus galletitas, pero bájate del carro. ¿Recuerdan la película que vimos? Esa proyección tan lacerante. Eso ya está instalado. La película solo lo reafirmó. Y les pregunto honestamente, ¿quiénes no pudieron verla o en algún momento dado dijeron, yo ya no la quiero ver? Levanten su mano. Ahora, ¿quiénes se percataron de la forma en que empezó a latir su corazón?
así de sencillo, sí, lo tenemos instalado. Esto lo refuerza. Y esto hace que pensar, que te llame alguien y te diga, soy el comandante tal, amigo y servidor, inmediatamente. Pero vamos a ver algo relacionado con esto. Es un video grabado en el dormitorio 7. Allá adentro a esta forma de extorsionar la llaman el chillón. Para presos como este hombre apodado el bombón, es un trabajo, o parece ser un trabajo de 365 días al año. Veamos otro ejemplo de cómo extorsiona el bombón. Lo que nos dice es que cuando se está llevando a cabo una extorsión, paralelamente se están llevando a cabo varias extorsiones. Una vez que alguien paga, verifican, porque la computadora para verificar los pagos está ahí mismo en el reclusorio. Y hasta donde se sabe, por la investigación que hace Leiva, les cobran el 7% por hacerles el pago. Entonces, extorsionan, la sociedad civil, la familia, paga, y ahí mismo les dan el dinero, menos el 7% que les cobran por la extorsión, por darles el efectivo. Y nos preguntamos, ¿y la autoridad?
No se suponía que los reclusorios no deben de contar con teléfonos, no se supone que los reclusorios tienen algunos aparatos para bloquear los celulares. Y lo que también cuestionamos es, ¿y de qué manera entró esta computadora y está conectada a un sistema de internet que permite saber cuando un pago se llevó a cabo? La regla: se presenta una extorsión, inmediatamente se cuelga. Pero esto hay que platicarlo con la familia y hay que decirle se cuelga, pero tienes que comentarlo. Sucedió esto. De la persona que les hablaba del secuestro anteriormente, la indicación fue: necesita trabajar inmediatamente lo que sucedió antes, durante y posterior al secuestro. La persona no estaba lista. ¿Qué sucedió? Que ese apoyo que no lo puede proporcionar el gobierno, que nosotros sugerimos y que pedimos que si quería nosotros lo dábamos, la persona estaba tan asustada que no quiso. ¿Qué hizo? Cambió de casa, cambió a sus hijos, cambió a su esposa, cambió a sus padres, cambió de trabajo, todo lo cambió. Y con ello, todas las modificaciones que se generaron en su vida. Ese es el impacto de eso. Le cambia la vida. Cuando hay un trabajo terapéutico, claro que se lo cambia, pero de una manera diferente. Porque al final de cuentas, cuando sale regularmente hay un crecimiento. Sabemos que por cada víctima hay una familia, hay una sociedad, y en nuestro caso está nuestro país. Y retomo esto. Escuchamos los escándalos de lo que sucedió en Jalisco, en Guadalajara específicamente, con respecto a los cadáveres, que no saben qué hacer con ellos, que incluso habiendo cadáveres identificados, se siguen almacenando. Y se preguntaba, ¿pero por qué si ya fueron identificados, ya fueron reconocidos, no están con sus familiares? Sencillo, sus familiares no quieren identificar con ellos. Pero tampoco los pueden enterrar. Porque es un problema muy complejo. Y es un problema que de muchas formas se ha politizado. Hoy en día, si queremos hacer un trabajo real, tenemos que considerar que el reconocimiento de cadáveres, de cuerpos, puede darse en distintas dimensiones. Y que el trabajo tanatológico es antes, durante y después. Pero también es cierto que el día de hoy necesitamos ser más. Necesitamos esa capacitación subjetiva y objetiva para hacer este trabajo. Y en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta este procedimiento. En el antes, tenemos que hacer un rastreo que nos permite conocer la visión intergeneracional de esa persona que va a identificar a un ser querido que supuestamente puede estar en un CENEFO o en un ministerio público. Por tal motivo, es importante conocer la cultura. Tenemos sociedades en Veracruz, pueblos en Veracruz, donde cada familia, o la mayoría de las familias, han perdido un familiar. Y la mayoría están vinculadas a víctimas de crimen organizado. Y de alguna manera hay un estatus que se da por tener un familiar desaparecido. Un estatus que nos hace ser jerárquicamente distintos. Como sucedía hace mucho tiempo en los barrios. El de mayor nivel era aquel que había entrado a la cárcel. Aquel que entraba en la cárcel se convertía en alguien respetado. En este caso, hay familias
que tienen un reconocimiento especial por la misma sociedad si tienen una víctima de crimen organizado. Pero también tenemos que saber cómo se mueve esa sociedad y cómo son tratados. ¿Qué dice la cultura de ese contexto? Tenemos que saber hacer la lectura del rostro y cuerpo y sobre todo, o también, saber preguntar para conocer el contexto de estas personas. Las reacciones psicosomáticas que van a presentar ante la posibilidad de que van a pasar a un lugar donde posiblemente se encuentra un ser querido, y a modo de poder hacer algo y mostrarles en parte qué es lo que hacemos cuando leemos el cuerpo y el rostro. Quiero pedirles que busquen la persona que tengan más cercana, que puede ser la del lado derecho, la del lado izquierdo, la que quieran. Así como están aquellos que tienen formación terapéutica, apoyen a los demás para que entiendan esto. Ahora, los que no tienen con quién hacer el ejercicio, vénganse para acá, de volada, muévanse, los que no tienen para hacer el ejercicio. Dale, lo que quiero es que vean el rostro y vean si tiene las marcas. Por ejemplo, en el caso de algunas personas es una especie, el enojo es una especie de dos líneas paralelas y por debajo o a nivel del entrecejo una línea horizontal. ¿La tiene o no la tiene? Mutuamente véanse, por favor. Abajo de los ojos, como las ojeras.
circulares o pueden ser sin forma. Busquen las manchas de la piel abajo del maquillaje que se pone una. Totalmente gordito, si está delgadito es totalmente delgadito. Pero en caso de que esta zona, lo que ahí tenemos como parte 2, esté más marcado, decimos nosotros que la persona traga emociones. Y quiero que vean, porque eso es muy importante en el reconocimiento del cuerpo, que tantas emociones está acostumbrada a tragarse. Y estoy viendo ahí 2, 3 que se comieron las emociones. Algo más. Dale. Se traga la persona que tengo enfrente, considerando el rostro, que si son las manchas, estaríamos pensando que lo que más se traga es la tristeza. Si tiene la marca del enojo, lo que más se traga es el enojo. Esto nos va a decir que está preocupada, y esto lo van a comparar con la parte inferior del cuello. Es una bolita que se forma de músculo y que dice que la persona es aprensiva. Entre más preocupada, más aprensiva.
esto, en base a la lectura del cuerpo, por ejemplo, si está marcado el temor y tengo marcado las tres emociones, comentarles cuáles serían mis principales temores en este momento. Puede ser que digan, no, yo no tengo temores. Y entonces, si no tienes temores, ¿qué si tienes? Pero lo vamos a hacer como una charla de unos cuantos minutos. Entonces, aquellos, los verborreios, a los que les gusta hablar mucho, denle chance para que su compañero o compañera puedan expresar algo. Vamos a tener 6 minutos, 3 y 3, ahora. Pero no dice la parte 3, que es La zona sexual, pero por esa no nos metemos, tenemos problemas, me han corrido de muchas escuelas por esa parte, por esa parte. Hay que para identificación de cuerpo, esa parte. ¿cuáles son las piernas? Son las piernas, nos va a hablar de la zona material. Material.
nosotros fantasía. La número 2, la parte emocional, y nos centramos para reconocimiento del cuerpo en esta parte, lo que tiene que ver con tragarse las emociones. La número 3 es la parte sexual. Y regularmente sábados a las 6:30, el amor de habitación. Dice la directora que hoy no, porque es noche bohemia. Entonces la vamos a traducir, porque no se puede negar, bajo la pena de que haya conflictos severos psíquicos, para después de las 9:30. Y hacia abajo es la parte material. Ahora, la lectura fue simplista con respecto a lo que hicimos ahorita. Se tiene que contar la lectura de varias partes del cuerpo para hacer un manejo del mismo. Por ejemplo, las mujeres y los hombres somos distintos. Me gusta escribir a los extranjeros. El rostro, el cuerpo del hombre es distinto al de la mujer. La primera diferencia la podemos encontrar en los hombros. Hombros más anchos, hombros más delgados. Lo esperado es que la cadera sea más reducida en el hombre y la cadera sea más ancha en la mujer. Es lo esperado. Sin embargo, si observamos varios cuerpos, nos vamos a dar cuenta que no está dado lo que se llama el triángulo superior. En los hombres, ancho y va disminuyendo. En las mujeres es alto en la base y disminuye hacia arriba. A veces por el hábito, te me quedas bien y me mandas de besos, yo digo que encontramos que por hábito esto, hombros y cadera están en el mismo nivel. A veces el hábito es más grande y entonces están. Pero es hábito. Nuestro cuerpo lo vamos conformando de acuerdo a las distintas experiencias de vida que vamos teniendo en primera instancia. Lo segundo es lo que la sociedad, la moda y cultura permiten y dan cabida. En nuestra cultura es muy fácil que estén autorizados los tacos, pero no las verduras. Y la tercera es la parte transgeneracional que viene y que puede ser de alguna forma genética. Estos tres tipos de acontecimientos conforman mi cuerpo. En el caso de los acontecimientos, de alguna manera, para algunas personas impactan más el cuerpo. En el caso, aquí, por ejemplo, la zona de la presión está muy marcada. Si vemos a Sofía, la parte de la presión es menor. Si vemos a Patricio, es una conferencia seria, chica. Todas las que están de picuda las puedo ver cuando Patricio, después de haberse echado un buen vino, un monte chanique que tengo reservado allá arriba, allá en la previa, las quiero ver después de media botella que se le acerquen a ver si quiero. Nada más que mi pecho no es bodega y esto lo vas a ver en la foto.
Regresando. Nuestro cuerpo es el resumen de acontecimientos de lo que hemos vivido. Desde que llegamos a este plano hasta este momento y después terminará. El cuerpo va de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple. Empieza con la fusión de dos células y va a terminar con la desintegración de las células. Antes, todo lo que conocemos como vida. ¿Vale? Me cuida con el alcohol de la media botella de monte y aquí veo como 2 o 3 pervertidas aquí. Ahora, es muy importante que sepan, muy importante que este es un área de oportunidad muy grande en la tanatología. Se sugiere que quien sea tanatólogo hacia este lado, o venga de la tanatología médica, o venga de la psicotanatología. Cuando hablo de la tanatología médica, enfermeras, trabajadoras sociales o trabajadores sociales, médicos, del grupo médico, y en el caso de la psicotanatología, que tengan formación en psicología o tengan una psicoterapia para hacer la capacitación, que es una capacitación bastante fuerte. Sin embargo, es de mucha riqueza en el sentido espiritual, porque es apoyar a gente que realmente está en un estado de alta vulnerabilidad total, y hay que tener la disponibilidad para estar ahí. Y el trabajo principal es de tipo subjetivo: limpiar la casa. Si no se ha limpiado la casa, cuidado con querer transitar en esa avenida, por un lado. Y por otro, la parte de la capacitación, que regularmente implica ir inmediatamente a campo. Aproximadamente son el 15% es teórico y lo demás es en campo. Y campo me estoy refiriendo a Tenemos o Ministerio de Puestos. Para conocer esa realidad que es realmente muy interesante. Tenemos que saber con quién vamos a trabajar. Por eso vimos el rostro, por eso vimos el cuerpo, por eso hablamos, para entender los códigos de creencias del paciente y cómo se mueve en su sociedad y en su cultura. Recordando que muchas de estas personas andan transitando de estado a estado, porque las manifestaciones de crimen organizado son cosas que regularmente se están ocultando. Las cifras reales no se conocen, y no se conocen porque cada vez que se cree que estamos cerca aparece una fosa. Y una cuestión que es muy clara para la mayoría de los gobiernos, es decir, puedo hablar de muertos porque tengo un cadáver, pero no puedo tocar a los desaparecidos porque la mayoría de los desaparecidos están en esa condición, no localizados. Y en algún tiempo, hace aproximadamente 10 años, el intento de ocultar cuerpos se hizo deshaciéndolos en ácido. No se van a localizar. Pero tenemos aquellos de fosas, y cuando se cree que ya tocamos la mayoría de las cosas, aparecen otras cosas. Como consecuencia, el número de desaparecidos, por mucho, es mayor a los cuerpos que se han desaparecido. Entonces, identificamos bajo qué códigos de creencia se mueve el paciente. Es importante que antes que entre a la identificación tenemos que generar una descarga de emociones. Si la paciente o la persona, el familiar, no se ha hecho la descarga de emociones, la identificación puede ser un fracaso, puede ser poco eficiente, porque la emoción va a estar por encima de la razón. Entonces, esta es de las muchas aportaciones que hemos hecho en este rubro: no meter a alguien, identificar, si no se ha hecho una descarga. Y esa descarga se puede hacer de una manera sencilla desde 3 niveles: que comparta la experiencia de lo que está viviendo. 2, podemos entrar por silla vacía para comunicarse con su ser querido que está intentando localizar. O 3, podemos hacer un incremento en la intensidad de la emoción para generar un diálogo con la emoción. Le llamamos síntoma del cuerpo o dándole voz al síntoma. Estas 3 técnicas son técnicas muy sencillas que permiten que se genere una descarga de emociones. Evidentemente,
La parte complicada, repito, tiene que ver con la preparación subjetiva del tanatólogo o del psicoterapeuta, porque esta es la parte que lo va a sostener cuando se entra, y que es lo que vamos a hablar ahora, y que tiene que ver durante. En ese durante, lo primero, se reúne el equipo multidisciplinario, regularmente lo comanda el médico forense o el encargado, regularmente es un médico. Establece a grandes rasgos cuántos cuerpos, con cuántas personas se cuenta para identificación, sabiendo que existen 3 niveles de identificación. Uno, que es el recomendado, que son fotografías. El segundo es físicamente, es decir, se ve el cuerpo, se ve el cadáver. Y el tercero, se tiene que entrar a una identificación a través de ADN. En ese sentido, el equipo, sobre todo el médico forense, va a establecer los criterios a seguir. Pero por cada familiar que entre a identificar, o por cada familia que entre, tiene que estar un tanatólogo. Esta propuesta la hemos hecho, tenemos un problema, no existe la plaza de tanatólogo o de psicotanatólogo o de tanatólogo médico para hacer ese apoyo. Y regularmente lo hacen los mismos médicos forenses. Sin embargo, no se va a dar ningún tipo de protección. Incluso el protocolo que existe para identificación de cuerpos es, por ningún motivo, toquen el cuerpo, toquen al familiar que acaban de identificar. O sea, no lo pueden tocar ellos, pero tampoco nadie. Entonces, estas personas entran totalmente desamparadas a una realidad tremenda, porque la mayoría pueden creer que la identificación se hace sobre base de un programa de Estados Unidos, y la realidad del médico es otra totalmente. El olor es bastante fuerte, en muchos de los casos la ropa está amontonada a un lado, hay algunas tinas con restos humanos, en otros casos han mantenido cierta limpieza y se guarda algún nivel, pero pasa algo de tantos cadáveres. Entonces es muy difícil mantener un orden en esto. Entonces, durante se reúne el equipo multidisciplinario, se solicita hablar con los familiares y se les van a dar algunas instrucciones. En primera instancia, para proceder a la identificación. Aquí las indicaciones las da por un lado el médico forense y por otro lado el tanatólogo. El médico forense, con respecto a lo que va a encontrar en las instalaciones y la forma en que se va a dar el recorrido, y el tanatólogo para permitirle que exprese, darle el permiso de que exprese. En algunos casos, como es Guadalajara, el cerebro de Guadalajara, hay que proteger al paciente con luz. Y me refiero a un sentido metafórico, hay que recurrir a su experiencia espiritual para protegerlo antes de ingresarlo. Esta es una técnica transpersonal, es una técnica que nos ha dado excelentes resultados. Una vez que ya está, se inicia con la identificación de fotografías y se aclara. Las fotografías que van a observar son fotografías forenses, no estéticas, recordando que en muchos de los casos esas fotografías no corresponden a cuerpos completos, y que en muchos de los casos vamos a encontrar de por medio mutilaciones, y entonces el tanatólogo tiene que estar listo a las distintas reacciones que va a presentar el familiar, que para este caso lo trataríamos como un paciente. El impacto es muy fuerte, aunque no sea su familia. Las fotografías impactan. En ese sentido, vamos a ver algunas fotografías.
Otras fotografías las hemos suspendido porque son muy fuertes. En este caso, si durante el proceso de identificación esta resulta ser positiva, es decir, la persona a través de la fotografía dice si es mi hijo, si es mi hermano, es mi esposo, es mi hija, en ese momento esta parte pasa a un nivel distinto y es un nivel prácticamente concluir la parte legal y pasar a la parte psicoterapéutica. Y es importante que el tanatólogo esté dispuesto a acompañar a la familia hasta el momento que lo considere conveniente dentro de las instalaciones, porque después tenemos que seguir con el trabajo. En ese sentido, es muy importante no perder de vista al paciente, porque algo que encontramos es que en ocasiones el paciente, inmediatamente que hace la identificación, muestra una desensibilización, es decir, identifica y parece que no pasó nada, pero unos minutos después, se puede desvanecer, se puede desmayar. Entonces hay que estar atento a lo que está presentando en su rostro y en su cuerpo, para evitar que posterior a esto se produzca un incidente. A veces hay casos donde el familiar tiene dudas, porque una cosa es ver a alguien vivo y esa misma persona en una fotografía ya difunto, que ya murió, muchos de los músculos faciales van a tender a perder expresión y pudiesen parecer personas distintas. Y esto es tan sencillo. Todos aquellos que hemos tenido la experiencia de ver a un ser querido muerto, nos habremos dado cuenta que su rostro se mueve. Bueno, en muertes súbitas violentas, regularmente esto es todavía más marcado. Entonces, puede ser que el paciente diga, se parece, pero no esté seguro, y a veces, por protocolo, la indicación es que se acerque al cuerpo el físico. Y hay que entrar. Entonces, tiene que preparar una mesa de exploración para sacar la gaveta, pero son tantos los cuerpos que hay que llega un momento en que ya no lo hacen de esa manera. Lo pasan, abren la gaveta y se buscan señas particulares, lunares, tatuajes, cicatrices, ahí. Entonces, el impacto es muy fuerte. Como consecuencia, es importante saber que en muchos casos las identificaciones pueden tardar días. Es decir, llega el familiar, revisa las fotos, no se parece a nadie, no es, pero después regresa y dice que creo que sí puede ser uno. Se prepara el cuerpo, va en el cuerpo y dicen no es. Se van y regresan, ¿lo podemos volver a ver? ¿Y qué sucede en estos casos? En la mayoría no hubo una descarga de emociones adecuada. Entonces, las personas entran con una carga emotiva demasiado fuerte, y esta carga emotiva demasiado fuerte impide la identificación. Se pide que no se cambie al tanatólogo, que el primer tanatólogo que participó sea el mismo que sigue el proceso, porque regularmente se va a generar una empatía donde el familiar no tiene que conocer a alguien distinto para seguir el mismo proceso. Y es muy importante que el tanatólogo se dé su lugar, porque no siempre nos lo quieren dar, y tenemos que ser claros con respecto a que somos profesionales y que nuestro trabajo es facilitar la experiencia. Hemos hecho una petición al gobierno federal para que se nos incluya
dentro de las identificaciones. El conflicto sigue siendo lo mismo. La mayoría de los cadáveres corresponden a gobiernos estatales y esos estados, no tienen recursos para esta función. Y segunda, es tanta la cantidad de cadáveres que lo que no quieren es que alguien externo llegue y diga: son muchos cadáveres y todos estos se están echando a perder. Porque tarde o temprano, aunque estén en condiciones óptimas, el proceso de degeneración de la materia va a continuar. Más lenta, pero va a continuar. Cuando por algún motivo no hay condiciones, ni en fotografía, y tampoco lo hay en físico, presencia, entonces se tiene que ir a un tipo de identificación genético. Y en un caso muy especializado, en odontología forense. Miren, en México el problema de la genética se debe a la credibilidad. En México existen excelentísimos genetistas de muchas instituciones. Y no se les quiere creer. Y un caso muy palpable es lo que sucedió con los 43. Se cubrió todo lo que se pidió, incluso se mandó los estudios de genética al extranjero. Y cuando regresaron los resultados, de todos modos se dijo no hay credibilidad sobre las instituciones. Y no hay credibilidad porque hemos participado en algo que hemos definido como el Estado fallido. Y como sea, se han dado los casos donde se han hecho supuestas identificaciones genéticas y después aparece la persona, a veces en caso de que no haya estado muerta en otro estado. Y quiero decirles que en México tenemos una experiencia totalmente desafortunada con un integrante de la familia michoacana que dijeron que estaba muerto, que estaba identificado genéticamente, y posterior 2 o 3 años después aparece muerto. Estoy refiriendo al caso del líder de la familia michoacana, el caso de Nazario. Entonces, con esas evidencias, ¿cómo creer en esto? A pesar de que los enemigos, por lo menos, porque usted no puede conocer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, son los mejores. En México, la mayoría de los grupos no gubernamentales piden que vengan los forenses argentinos. Cuando llegan, para los casos que yo conozco, llegan a las mismas conclusiones. Pero no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la credibilidad. Y nosotros, en nuestro país, si en alguien no vemos, es en el Estado. En México no existe, y entonces no existe un espacio para hacer el trabajo posterior. Y en ese sentido, la mayoría de las gentes que hemos apoyado, les hemos pedido que vengan aquí al instituto. Y regularmente los atendemos, ya sea en mi consultorio de aquí de Montevideo o el consultorio del plantel de Tlalpan. Porque no hay un espacio allá. Y la mayoría de los que llegan a venir, vienen porque es tal su necesidad de ser atendidos que los orilla a hacer el esfuerzo que sea para trasladarse de distintos estados para estar con nosotros. Sin embargo, quiero decirles que cada vez que nos hemos encontrado con una situación de alguien que hace el esfuerzo, regularmente los resultados son más que satisfactorios cuando alcanzan a hacer algunas sesiones, algún proceso, para que se desmitifique el hecho de que una vez que muere un hijo, no hay forma de volverse a reconstruir. Y yo digo, una vez que se muere un hijo, de la forma que sea, es algo muy grande. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento del ser humano siempre están presentes. Siempre. Y la trascendencia, que es parte esencial de nosotros, se puede conocer. Pero aquí hay que entender que no podemos trabajar con psicoterapias ortodoxas. Tenemos que ir a esa psicoterapia, que sí nos da la dimensión espiritual,
sin confundir la religiosidad, la dimensión espiritual. Y ante todo, de persona a ser humano, se pueden hacer todas las cosas, todos los cambios, que el paquete esté listo para realizar. Y así, algo más que satisfactorio, ver ese crecimiento. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere preparación y formación. Y en ese sentido, casi todo lo hacemos a través del método que hemos diseñado en el instituto. Y que cuando se sigue este procedimiento, cuando el tanatólogo tiene su formación subjetiva, tiene su formación objetiva, es visible la forma de los logros que consiguen. Ahora somos un grupo reducido, pero creemos y esperamos que muy pronto muchos de ustedes, muchos de los que están aquí y de los que se encuentran en las aulas hermanos, decidan dar este paso para llenar ese hueco que necesitamos en nuestra sociedad para conseguir lo que queremos, una sociedad más justa, más igualitaria, para poder dar el servicio que todo aquel que ha vivido por una condición de desastre, de crimen organizado, sepa que hay un lugar y un espacio donde puede encontrar la plenitud, donde puede encontrar la paz y la tranquilidad. Sabiendo, porque lo tengo por experiencia, que los duelos más significativos no se cierran, que los duelos más significativos se elaboran, que eventualmente se va a presentar una manifestación a la cual llamamos crisis de aniversario, y que esta manifestación va a ser intensa y breve. Y sabemos que después de cada crisis de aniversario, después de la tormenta, llegará la calma, pero hay que trascender. Dos opciones: o los trascendemos o nos sepultamos con ellos. La tanatología, en su parte médica y social, en su parte médica y psicotanatología, busca la trascendencia del acontecimiento, pero necesitamos también a los sociales que nos expliquen el fenómeno, que nos digan por dónde va. Y también necesitamos que los educativos nos digan y nos expliquen cuántos programas necesitamos para hacer que esta cultura, que en parte tiene muchas debilidades en el sentido de la confianza que externamos con una facilidad enorme, nos pueda prevenir de situaciones que sí son prevenibles, porque sabemos que hay otras que no están en nuestras manos. Pero estas que sí están en nuestras manos, prevenirlas. Y una de ellas es la invitación: cuando vayan con la familia, cuando se sienten en un restaurante, procuren hablar menos de lo que es la familia y menos de lo que tiene la familia. No estamos en tiempos donde podemos expresar abundancia de riqueza. Este es un tiempo para reflexionar y meditar, que hay más gente que puede escuchar lo que estamos diciendo, y que mucha de la gente que estamos a nuestro alrededor y que parecen personas honorables, en ese sentido, repito, la gran diferencia como conclusión entre sepultarse por un acontecimiento de crimen organizado y crecer con esta experiencia consiste principalmente en recibir apoyo psicoterapéutico a la brevedad posible para impedir que éste se sepulte. En la mayoría de los casos no queremos volver a saber nada de eso y de muchas cosas más. Pero en la medida en que podemos entrar nosotros, en esa medida daremos más paz, más tranquilidad, más plenitud, que es en mucho la misión que como seres humanos nos corresponde. Hay que formarnos, hay que hacer conciencia de quiénes somos. Entremos al conocimiento tanatológico de manera seria. Hoy en la noche platicaremos un poco en torno a un ambiente que hemos generado, que tiene que ver con la música, la expresión de la música desde el punto de vista tanatológico.
y dejaremos que caigan los velos a través del vino. Ya saben la regla. Quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos, proyéctense menos, denles más chance, permítanles crecer. Y si Dios así lo decide, al rato o mañana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por esta maravillosa ponencia. Recibo un reconocimiento